La evangelización tiene que ser eucarística. Hoy día vamos a reflexionar en la oración utilizando para esto el pasaje del Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos del 14 al 29, en el cual encontramos un caso de posesión, el que los discípulos no pudieron solucionar. Luego Jesús lo hace personalmente y surge la inquietud en los discípulos de por qué no pudieron expulsar a aquel demonio, y la respuesta del Señor se centra en la vida de oración. Dice la palabra de Dios: al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, para poder reflexionar en este pasaje, vamos a mencionar qué es la oración, y para eso vamos a utilizar la definición que el Papa Francisco dio en su catequesis del 6 de mayo del año 2020. Dice que la oración es el aliento de la fe, es la expresión de fe más adecuada, es como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. Y esto es verdad, porque la oración es propia de las personas que tienen fe o de los creyentes, es una expresión del alma y del corazón y de la vida de todo creyente, de todo cristiano. El Papa Francisco, en su catequesis del 4 de noviembre de 2020, nos da a conocer 4 características de la oración de Jesús, las cuales nos pueden servir como modelo y ejemplo a nosotros los creyentes. Para eso, el Santo Padre cita el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2607, donde dice que con su oración Jesús nos enseña a orar. Él es el maestro de oración, porque Jesús, al desarrollar su ministerio mesiánico, también nos enseñó a orar con su propio ejemplo, ya que los evangelios siempre lo describen como un hombre. Se retiraba a lugares solitarios, generalmente de madrugada, a orar. Entonces, la oración es el timón que guía la vida de Jesús. El Santo Padre señala 4 características de la oración de Jesús, y a continuación vamos a pasar a meditar. La primera característica es que en Jesús la oración fue una práctica prioritaria, porque Jesús oraba al despuntar el alba o de madrugada. Esto quiere decir que para él la oración era el primer deseo del día, es algo que él hacía al alba, antes de que el mundo se despierte. Y esto le da sentido a nuestra vida, porque un día vivido sin oración se puede convertir en una experiencia molesta, aburrida, vacía. La oración es escucha y encuentro con Dios, y de esta forma las pruebas de la vida se convierten en oportunidades para crecer en la fe y en la caridad. Entonces, la oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar, ensanchar el corazón. Es por eso que para Jesús la oración fue su regla de vida. En este punto nosotros debemos preguntarnos: ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? ¿Es prioritaria o es algo que nosotros hacemos cuando podemos o cuando tenemos una necesidad?
Tomemos el ejemplo del Señor Jesús y seamos hombres y mujeres de oración como una necesidad y una práctica prioritaria para poder fortalecer y crecer nuestra vida espiritual. El segundo punto que el Santo Padre menciona es que la oración tiene que ser insistente. Jesús nos enseña que la oración es como una disciplina, un ejercicio continuo, una regla de vida. La oración perseverante produce una transformación progresiva, nos hace fuertes en los periodos de tribulación y nos da la gracia de ser sostenidos por la mano de Dios. Nosotros debemos preguntarnos, ¿nuestra oración es perseverante, es insistente o nos desanimamos o vamos haciendo una oración fluctuante? A veces oramos, a veces no oramos, nos descuidamos. Pensemos y reflexionemos en eso y hagamos que la oración en nuestra vida sea una regla, un ejercicio continuo, una disciplina que nos va a llevar a la fortaleza espiritual. El tercer punto que el Santo Padre menciona es la soledad, la oración en la soledad para cultivar la vida interior. Dice el Santo Padre que la oración en soledad es otra característica de la oración que hacía Jesús, valga la redundancia. Quien reza no se evade del mundo, porque en el silencio y la soledad emerge todo lo que esconde nuestro ser, todo aquello que está reprimido, escondido, oculto. Y sobre todo porque en el silencio Dios nos habla. Entonces la oración debe ayudarnos a cultivar la vida interior, sin la cual nos convertimos en hombres y mujeres en fuga, incapaces de reconocernos tal y como somos, con nuestros defectos, debilidades y necesidades espirituales. Entonces reflexionemos en este tercer punto. Estamos practicando esa oración personal en solitario, con el alma y la vida totalmente despojada y desnuda delante de Dios. Nuestra oración tiene que ser honesta, sincera. Recordemos que a Dios nadie lo puede engañar ni podemos disimular ante Él. Entonces, cuando hagamos nuestra oración personal, pongámonos ante Dios tal y como somos. Confrontémonos ante Él como si fuera un espejo en el cual vamos a ver nuestra realidad personal. Vamos al cuarto punto. Dice que la oración es un continuo abandonarse en las manos del Padre. Al igual que Jesús, nosotros podemos estar inquietos, preocupados por las vicisitudes de la vida. Y es entonces que el Espíritu Santo nos transforma desde dentro y nos lleva a este abandono en las manos amorosas de Dios Padre. Y al igual que Jesús, nosotros podemos decir confiadamente en nuestra oración: Padre, que se haga tu voluntad. Reflexionemos y examinemos nuestra vida de oración. Hemos llegado ya a ese grado, a ese nivel de abandonarnos confiadamente en las manos del Padre, al igual que Jesús. Si lo hemos hecho, enhorabuena por nosotros. Si aún nos falta, tenemos que seguir perseverando en nuestra oración y buscar esa grandeza espiritual que tenía Jesús.
Recordemos que Jesús es nuestro maestro de oración. ¿Quién mejor que Él para que nos enseñe y nos guíe en la vida de oración? Y recordemos que la evangelización tiene que ser eucarística y que el mejor lugar para orar es frente a Jesús sacramentado. Pongamos en práctica todas estas cosas que hemos meditado hoy día.